Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 8. Dios advierte a Jerusalén. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas, por los cuidados que siempre nos otorgas, por el perdón de los pecados. Y te pedimos en este momento que al abrir tu palabra para estudiar este capítulo de Jeremías, tú estés con nosotros, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y que podamos comprender tu palabra. Gracias, Señor, por tus bondades y por concedernos esta bendición, pues la pedimos en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. El capítulo 8 de Jeremías es la continuación del tema que se ha tratado en el capítulo 7, el famoso discurso del templo, donde el profeta que estaba a la entrada del santuario estaba siendo pregonero del mensaje de advertencia de parte del Señor. La calamidad que vendrá se debe a la necedad y rebeldía de su pueblo. Era costumbre de los asirios profanar las tumbas de los muertos, que es la descripción que se hace en los versículos 1 al 3. Leamos. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán de su sepulcro los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Los esparcirán al sol y a la luna y a todo ejército del cielo, a los cuales amaron y sirvieron, en pos de los cuales anduvieron, a los cuales consultaron y ante los cuales se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Recordemos que el capítulo anterior se refiere a la gran matanza. Ahora, al parecer, los muertos no se les va a dejar tranquilos. Sus cadáveres son desenterrados, especialmente se refiere a la tumba de los reyes o gobernantes de la nación, en busca de joyas y artículos preciosos. Lo interesante que este acto cruel y desagradable, el Señor lo usa para confrontar al pueblo con su idolatría, pues dice, los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. Es decir, que eran exhibidos para que sean una lección de ver la inutilidad de adorar a los dioses falsos o hacerse del sol o la luna objetos de adoración, pues ellos son testigos mudos que nada pueden hacer por ellos. Prefirieron adorar estos elementos que adorar al Dios verdadero. Miremos Ezequiel capítulo 8 versículo 16, dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Pues estos dioses falsos no pueden hacer nada por ellos, y cuando llegue el día de la matanza, el día en que el valle de Hinón se convierta en el valle de la matanza, la gente preferirá la muerte que ser esparcidos por toda la tierra. Ante la sentencia pronunciada por Jehová de los ejércitos, el verdadero comandante del cielo, el verdadero dueño de todas las cosas, el que tiene poder para levantar a los muertos, al que debieron adorar, consultar y rendir su vida. Sigamos estudiando Jeremías capítulo 8, donde el Señor les echa en cara su torpe y desvergonzada penitencia, sección que va del versículo 4 al versículo 7. Aquí tenemos algunas cosas interesantes. Miremos el versículo 4. Les dirás a sí mismo que así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve del camino.
Dios nos confronta con el sentido natural de las personas que caen o están perdidas. Si uno se tropieza y cae, pues el instinto natural es pararse y seguir el camino. Si uno va perdido, pues se devuelve a encontrar la senda que lo llevará finalmente a su destino. Pero ¿hacemos lo mismo en la parte espiritual? En lo que tiene que ver con lo espiritual nos cuesta levantarnos porque le creemos al enemigo que no hay esperanza o simplemente nos resignamos a quedarnos allí. Y si vamos por el camino equivocado, pues no queremos cambiar. Eso demuestra nuestra naturaleza humana de aferrarnos al pecado y despreciar la vida. Esta es la confrontación que hace el Señor. Si lo natural es levantarse, si lo natural es devolverse del camino errado, entonces pregunta en el versículo 5, ¿por qué es que este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no ha querido volver. Este pueblo no quiere volver, no quiere hacer el bien, no quiere reconocer su rebeldía, no se quiere arrepentir, no quieren reconocer su maldad, son como caballos sin control. Es la descripción de una rebeldía abierta contra Dios. Miremos el versículo 6. Escuché con atención, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que se lanza con ímpetu a la batalla. El desenfreno del caballo de guerra sirve para representar al pueblo que se lanza a su destrucción con avidez y plena conciencia de lo que hace. Dios quiere salvarlos, pero ellos no quieren ser salvados. Esa pregunta nos llega a nosotros. ¿Por qué somos tan rebeldes? ¿Por qué tomamos el camino más difícil? Es mejor reconocer la bondad de Dios y aceptar su dirección. Miremos el versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Aquí el Señor toma una figura interesante para declarar la necedad de ese pueblo, la migración de las aves. Ellos conocían las aves que no eran propias de su tierra, que migraban según las estaciones del África en un tiempo determinado. Estas aves son muy exactas en su tiempo de migración. Cuando va llegando el invierno, sabe que deben migrar. Pero este pueblo ve las evidencias, las señales de lo que vendrá. Es evidente lo que va a pasar, pero reconoce, mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Saben? Dios nos ha dado suficientes señales anunciadoras de lo que vendrá. Nos ha dado suficiente información de los acontecimientos que están ocurriendo que anuncian el tiempo de su venida. Pero algunos no estamos prestando atención a las advertencias divinas. Por eso es que la venida de Jesús tomará a algunos por sorpresa, porque no prestaron atención a las señales de advertencia. Miremos lo que Elena de White, al tomar este pasaje, se refiere a que muchos sacrifican su vida por amor a las riquezas. Ella comenta, la golondrina y la cigüeña observan los cambios de las estaciones, emigran de un país a otro para encontrar un clima adecuado a su conveniencia y bienestar, tal como el Señor lo dispuso. Pero el pueblo de Dios sacrifica la vida y la salud para complacer el apetito. Su deseo de acumular riquezas hace que se olvide del dador de todas sus bendiciones. Abusa de su salud y usa las facultades que Dios le dio para llevar a cabo sus ambiciosos propósitos que no están santificados. Continuamente sufre de dolores corporales y de inquietud mental porque está decidido a proseguir con sus prácticas y hábitos equivocados. No quiere razonar de causa a efecto y debido a su ignorancia sacrifica la salud, la paz y la felicidad. Manuscritos 35 del año 1899. Debemos evaluar nuestra vida y ver lo que estamos sacrificando por las cosas pasajeras. Nunca podremos experimentar paz lejos de Dios. Solo en Cristo hallaremos verdadera felicidad. Entonces ahora Dios hace una acusación severa contra los líderes religiosos, los sacerdotes y los profetas de Jerusalén, sección que va del versículo 8 hasta el 12. Leamos los versículos 8 y 9. ¿Cómo decís,
nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados, aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Dónde pues está su sabiduría? En la primera parte se dirige especialmente a los fariseos, maestros de Israel. Ellos pretenden enseñar la palabra de Dios. Ellos despliegan sabiduría, pero lo que enseñan es un engaño y la acusación es que la ley de Jehová la ha cambiado por mentira. Los falsos profetas no deseaban recibir las instrucciones de Jeremías, pues se consideraban sabios y creían que eran divinamente nombrados para enseñar al pueblo. Los sacerdotes también habían descarriado al pueblo mediante la falsificación de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Tratan de mostrar que son palabras que son inspiradas, pero son mentira y preguntan, ¿y qué sabiduría tienen? Cuando los hombres abandonan la palabra de Dios, deja la verdadera sabiduría y quieren aferrarse a cualquier enseñanza que parece sabia y no lo es. Porque, ¿cuál es el principio de la verdadera sabiduría? Miremos Proverbios 1:7. El principio de la verdadera sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el fundamento de toda verdadera enseñanza debe estar en la palabra de Dios. Miremos Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ellas. Guardadlos pues, y ponedlos por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, de los cuales oirán todos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hoy muchas personas cambian la ley de Dios y colocan cosas que Dios nunca les ha mandado. Otros aseveran que los mandamientos divinos ya no se deben obedecer y toman el camino equivocado. Nuestra confianza debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Elena de White comenta lo siguiente: el predominio del pecado es alarmante. El mundo se está llenando de violencia como en los días de Noé. ¿Estaría el mundo en su actual condición si los que afirman que son el pueblo de Dios hubieran reverenciado y obedecido la ley del Señor? Lo que ha producido condiciones que ahora existen es el rechazo de la verdad y el hecho de que el hombre no hace caso de los mandamientos de Dios. Falsos pastores invalidan la palabra de Dios. La decidida oposición de los pastores del rebaño a la ley de Dios revela que han rechazado la palabra del Señor y en lugar de ella han puesto sus propias palabras. En su interpretación de las Escrituras enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. En su apostasía de la verdad han fomentado la impiedad, diciendo, somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. A esto se aplican las palabras de Cristo a los fariseos. Cristo dijo a estos maestros, ¿ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? La condición actual de nuestro mundo es precisamente la que el profeta anticipó que sería cerca de la terminación de la historia de esta tierra. Manuscrito 60 del año 1900. En medio de la confusión, solo la palabra de Dios da certeza y claridad. Alumbra el sendero de los fieles hijos de Dios. En los versículos 10 y 11 hay una acusación fuerte contra los sacerdotes. Dice, por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Está clamando por la intervención de la justicia divina, que no puede tolerar más una situación tan falsa. Por eso daré sus mujeres a extraños. Es la predicción de la invasión enemiga y la derrota de los confiados israelitas, y todo como consecuencia de la inmoralidad general reinante, desde el pequeño al grande. Es decir, estos maestros que deben discernir, como lo hacen las aves, el tiempo que estaban viviendo para migrar del pecado a la justicia, pues simplemente desvían la atención del pueblo y le dicen que paz, paz, pero no hay paz.
Es necesario aplicar esta lección, ya que las señales de los tiempos anuncian que el tiempo del fin está cerca. Pero, ¿cuántos estamos enseñando a otros el conocimiento de la salvación? ¿Cuántos de los muchos maestros que hay en el mundo nos están llevando a esa profunda reflexión? La realidad de estos rebeldes se ve en el versículo 12 de Jeremías capítulo 8. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni saben lo que es la vergüenza. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Dios pregunta, ¿se han avergonzado de hacer esto? Y la respuesta es no, no se han avergonzado en lo más mínimo. Es decir, estos dirigentes del pueblo no sintieron el más mínimo deseo de arrepentirse por su error, no sintieron vergüenza delante de Dios por enseñar torpemente. Recordemos que el pecado imperdonable es el pecado por el cual no nos arrepentimos ni queremos abandonarlo. Nos aferramos a él y la paga del pecado es la muerte. Que ninguno de nuestros amigos y hermanos cometamos ese error. Por el contrario, recordemos que Dios tiene poder para romper las cadenas del pecado. Sigamos estudiando Jeremías 8, ahora en los versículos 13 al 17. Se lo ve descabellado la insensatez de Israel, que saben lo que va a pasar, saben lo que va a suceder, pero no quieren arrepentirse ni buscar al Señor. Por el contrario, se resignan a su destrucción. Leo el versículo 13 en la traducción del lenguaje actual. Dios habla diciendo: una viña me daría uvas, una higuera me daría higos, pero ustedes no me dan nada. Por eso voy a quitarles todo lo que les había dado. Dios esperaba frutos de arrepentimiento, pero este pueblo no tiene interés en volver al Señor. El pueblo de Dios se ha convertido en una vid degenerada y sin fruto, una higuera estéril, en una rama marchita. Por eso Dios les va a quitar todo, se los dará a otros. Es un anuncio de la cautividad que vendrá. Versículos 14 y 15. ¿Por qué permanecemos sentados, reunidos? Entremos en las ciudades fortificadas y permanezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas envenenadas, porque hemos pecado contra Jehová. Esperamos paz y no hubo nada bueno, día de curación y hubo turbación. El profeta dramatiza su discurso usando palabras que emplearían los hombres aterrorizados para dirigirse el uno al otro. El pueblo sabe que es un castigo directo de Dios por su pecado, pero no se arrepienten, no buscan la misericordia de Dios. Ellos creían que seguir un camino contrario a las instrucciones del Señor les iba a ir bien, pero lo que hicieron fue acelerar su destrucción. Y termina la descripción de la llegada de los caballos y de las serpientes venenosas del norte. Su destrucción es inminente. Versículos 16 y 17. Desde Dan se oyó el resoplar de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra. Vinieron y devoraron la tierra y todo lo que en ella había, la ciudad y a los que moraban en ella. Yo envío sobre vosotros serpientes, víboras contra las cuales no hay encantamiento y os morderán, dice Jehová. En forma dramática, el profeta describe la llegada del temible invasor a la región del norte y el espanto consiguiente. El profeta empleó la figura de las serpientes que se usan para encantamientos, para representar la naturaleza implacable del invasor. La furia del enemigo no podría ser apaciguada ni mitigada con ningún hechizo ni encantamiento. Y termina este capítulo 8 de Jeremías con la intervención de los protagonistas, versículos 18 al 22. Jeremías, Dios y el pueblo con palabras de lamento. Versículos 18 y 19. A causa de mi intenso dolor mi corazón desfallece. Se oye la voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Es el lamento de Jeremías por su pueblo.
al ver el dolor por el castigo que viene sobre Israel. Llora Jeremías porque nuestro Dios nos ha abandonado y ya no está en Jerusalén. ¡Qué terrible situación! Está el templo, donde se supone está la presencia del Señor. Están los sacerdotes que ofrecen sus ofrendas al Señor, pero el Señor no está allí porque su pueblo le dio la espalda al Señor. Se quedaron con la forma de religión, pero no con la adoración sincera. No quisieron servir al Señor. Ante el lamento del profeta, Dios responde, versículo 19, la última parte. ¿Por qué me hacen enojar los israelitas con sus dioses inútiles y extraños? En otras palabras, no soy yo el que los ha abandonado por capricho. Son ustedes los que me han dejado y se han ido tras los ídolos y dioses falsos. Entonces que ellos los liberen. Los habitantes de Judá habían preferido servir a dioses ajenos y por eso Jehová los aventaría a un país extraño. Entonces el pueblo responde, versículo 20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Este es el lamento del fracaso. Dos tiempos de cosecha. Abril, la cosecha de los cereales. En septiembre, que es el verano, la cosecha de frutas, la uva. Entonces dice, pasó la cosecha de verano, la última oportunidad, y no había liberación del castigo. Lo que iba a sufrir el pueblo era inminente. ¿Saben? Muy pronto llegará el último verano del mundo, durante el cual se recogerá la cosecha final, y entonces el juicio divino vendrá sobre los que no quisieron escuchar la voz de Dios, y se levantará un lamento en la tierra ante la venida del Señor. Y entonces el profeta termina con un lamento lleno de espanto por la destrucción de su pueblo. Versículos 21 y 22. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Abrumado estoy, el espanto se ha apoderado de mí. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo sanidad para la hija de mi pueblo? Jeremías estaba quebrantado porque conocía la completa ruina que aguardaba a su pueblo. Estaba cubierto de luto, estaba espantado ante el castigo que vendrá. Entonces lanza la pregunta final que exige una respuesta. ¿No hay bálsamo para mi pueblo? ¿No hay un médico que lo sane? El bálsamo era una resina con propiedades curativas que se extrae de un arbolito que crece en la zona montañosa del Jordán. La respuesta es afirmativa. Sí hay bálsamo y sí hay médico para curar a su pueblo. Dios puede hacerlo. El Señor puede vendar las heridas. La falta de curación para el pueblo no se debe a una falta de remedio, sino a que la nación se negaba a acudir al gran médico. El pueblo era insensible a su propia necesidad. Quizás era demasiado orgulloso para aceptar el remedio y pensaba que se podía curar a sí mismo. Llegaron quizás a amar la enfermedad y por eso no querían al médico salvador. Amigos, sí hay remedio para el pecado. El pecado puede ser enorme, pero es mucho más grande y poderoso el médico del alma. El problema es que el pueblo de Israel era demasiado orgulloso para buscar al médico divino. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? No porque el Señor no le quisiera dar la medicina, sino porque ellos no la quieren beber. Hoy Dios te ofrece la solución. Hoy Dios te ofrece el camino de vida. Hoy está listo para salvarte. Pero, ¿aceptas su medicina? ¿Dejarás que el médico divino te sane? Hoy, apreciados hermanos y amigos, Dios nos pide que vayamos a sembrar amor y esperanza en la vida de personas que sufren como consecuencia del pecado y la enfermedad. Que vayamos y demos esperanza a aquellos que están desalentados, que nuestras palabras sean un bálsamo de vida. Dice este comentario: hay muchas personas que han perdido la esperanza, devolverles la luz del sol. Muchos han perdido su valor. Hablarles alegres palabras de aliento. Orad por ellos. Hay personas que necesitan el pan de vida. Leedles de la palabra de Dios. Muchos están afectados de una enfermedad del alma que ningún bálsamo humano puede alcanzar y que ningún médico puede curar. Orar por esas almas.
llevarlas a Jesús, decirles que hay bálsamo en Galaad y que también allí hay médico. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 344. Rindamos nuestra vida al Señor y llevemos a otros al conocimiento de vida. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te lleve por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.